Día 323. Oremos por Siria. Ezequiel capítulo 44. Más tarde, aquel hombre me llevó a la puerta exterior del templo, la cual daba al este y estaba cerrada. Entonces Dios me dijo, esta puerta debe estar siempre cerrada. Nadie podrá abrirla ni entrar por ella, porque por ella he pasado yo, el Dios de Israel. El único que podrá sentarse junto a ella será el gobernador, pero lo hará solo cuando come en mi presencia parte de las ofrendas. Aún en ese caso, entrará y saldrá primeramente únicamente por el pórtico. Después aquel hombre me llevó por la entrada del norte, que está enfrente al templo. Entonces vi que el gran poder de Dios había llenado el templo. Me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, presta mucha atención a todas las instrucciones que te voy a dar acerca del templo. Es tu obligación saber quiénes pueden entrar en el templo y quiénes no. Al pueblo de Israel le dirás de mi parte. Ustedes son muy rebeldes y yo estoy cansado ya de sus acciones repugnantes. No le dan ninguna importancia a mi templo, al contrario, dejan entrar en él a extranjeros que ni en su cuerpo ni en su mente llevan la señal de mi pacto. Dejan en manos de esa gente el culto en el templo, que es algo muy especial y que a ustedes les corresponde hacer. Además, ustedes me faltan al respeto, pues me presentan grasa y sangre como ofrenda. Con esos actos repugnantes, ustedes faltan a mi pacto. Por eso, yo les aseguro que no entrará en mi templo nadie que no sea israelita. No entrará nadie que no lleve en su cuerpo y en su mente la señal de mi pacto, ni siquiera los extranjeros refugiados en el país. Los ayudantes de los sacerdotes podrán servir en mi templo como vigilantes de las entradas, o sirviendo al pueblo, o matando los animales que el pueblo me presente como ofrenda para quemarlos en mi honor. Sin embargo, tendrán que pagar por su pecado, porque me traicionaron. Cuando los israelitas se alejaron de mí para adorar a esos ídolos malolientes, ellos les sirvieron como sacerdotes. Les juro que así fue. Los ayudantes de los sacerdotes tendrán que sufrir las consecuencias de haber cometido acciones repugnantes. Estarán a cargo del cuidado del templo y de todo lo que se necesita para los servicios que se hacen en él, pero no podrán servirme como sacerdotes, ni podrán acercarse a ninguno de los utensilios que se usan en el culto. A pesar de que los israelitas dejaron de obedecerme, los sacerdotes descendientes de Sadoc siguieron sirviéndome en el templo con fidelidad. Por eso, ellos sí podrán acercarse a mí y presentar ofrendas en mi honor. Les juro que así será. Solo ellos podrán entrar en mi templo y acercarse a mi altar y servirme. Pero cuando entren en el templo o por la puerta del patio interior, no podrán vestir ropa de lana. Toda la ropa que se pongan será de lino, ya sea el gorro o los calzoncillos. En la cintura no deberán ponerse nada que los haga sudar. Cuando salgan al patio exterior para encontrarse con el pueblo, se quitarán esa ropa de lino y la dejarán en las salas del templo. Esto es para que esa ropa especial no tenga contacto con la gente común. Los sacerdotes deben recortarse el pelo, pero no raparse. Ningún sacerdote deberá tomar vino cuando vaya a entrar al patio interior. Ningún sacerdote debe casarse con una mujer viuda o divorciada. Solo podrá casarse con una israelita que nunca haya antes tenido relaciones sexuales o bien con la viuda de un sacerdote. Los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo divino y lo humano, entre lo que es puro y lo que es impuro. Cuando haya pleitos deberán actuar como jueces y las sentencias que dicten deben estar de acuerdo con mis enseñanzas. Además, deben obedecer todos los mandamientos que he dado acerca del sábado y las fiestas religiosas. No deben tocar un cadáver para no contaminarse, a menos de que se trate de su padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. En caso de que se contaminen, deberán purificarse y esperar 7 días.
Y cuando regresen a hacer sus servicios al patio interior del templo, deberán presentar una ofrenda por el pecado. Esta es una orden. Los sacerdotes no tendrán propiedades en Israel. Yo seré su única posesión y herencia. Ellos podrán comer de las ofrendas de Jerusalén y de los animales que los israelitas presenten. Todo lo que los israelitas aparten para mí será para ellos. Y también serán para ellos los mejores primeros frutos de las cosechas y lo mejor de todas las ofrendas. El pueblo deberá darles también la mejor masa para su pan. Si lo hacen así, yo bendeciré sus hogares. Ningún sacerdote debe comer la carne de algún animal que se ha encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Ezequiel capítulo 45. Cuando se haga el reparto de tierras y a cada tribu se le dé la parte que le corresponda, se apartará para Dios un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 10 de ancho. Este terreno será exclusivamente para el servicio de Dios. De este terreno se apartará un área cuadrada de 250 metros por lado, alrededor de la cual quedará un espacio libre de 25 metros de ancho. Esta área será el terreno del templo. Para los sacerdotes que sirven a Dios en el templo, se apartará un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho. Este terreno será para las casas de los sacerdotes y para el templo. Por lo tanto, será considerado terreno sagrado. A los ayudantes de los sacerdotes se les dará un terreno, también de 12,5 kilómetros de largo por 5 de ancho, para que tengan ciudades donde vivir. Por último, se apartará un terreno de 12,5 kilómetros de largo por 2,5 kilómetros de ancho. Este terreno será para la ciudad de todo el pueblo de Israel y quedará junto al terreno sagrado del templo. También se apartará un terreno para el gobernador. Ese terreno quedará a ambos lados del terreno del templo y del terreno para la ciudad. Por el oeste se extenderá hacia el mar Mediterráneo, por el este se extenderá hacia el río Jordán. De este a oeste el terreno medirá de largo lo mismo que cualquier terreno de las tribus de Israel. El gobernador de Israel tendrá su propio terreno, así que no deberá quitarle terreno a nadie. Cada tribu de Israel tendrá su propio terreno. Yo, el Dios de Israel, declaro: gobernantes de Israel, ya basta de tanta violencia y explotación. Dejen ya de robarle a mi pueblo. Mejor háganle justicia y pórtense honradamente. Usen pesas y medidas exactas, y usen la misma medida para los granos y los líquidos. La medida básica debe de ser de 220 litros y dividirse entre 10 y hasta 100 unidades. Para las medidas de peso, usen la misma medida básica de 5 kilos que podrán dividir en 50 y hasta 1000 unidades. Para las ofrendas de trigo y de cebada, deberán dividir sus cosechas en 60 partes iguales y me presentarán como ofrenda una de ellas. También deben presentarme como ofrenda uno de cada 100 litros del aceite que produzcan. De sus ovejas me darán una de cada 200, pero de las mejor alimentadas. Estas ovejas acompañarán a las ofrendas de cereales, a las ofrendas que se quemen por completo y a las que se presentan para pedirme salud y bienestar. De este modo yo les perdonaré sus pecados. Esta es una orden. Es obligación de todos en este país entregar esta ofrenda al gobernador de Israel. A su vez, el gobernador tendrá que dar los animales para las ofrendas que se queman por completo, y también lo que se use en las ofrendas por el pecado de cereales y de vino, y para pedirme salud y bienestar. Esto lo hará en las fiestas de Israel. Estos lo hará en las fiestas que Israel celebra cada semana, cada mes y cada año. De este modo yo perdonaré sus pecados a los israelitas. Yo, el Dios de Israel, ordeno: el día primero del mes de Abib, ustedes me presentarán como ofrenda un ternero sin ningún defecto. Esta ofrenda será para limpiar el templo de cualquier pecado. La purificación se hará de la siguiente manera.
El sacerdote untará la sangre del animal en los postes de las puertas del templo, en las 4 esquinas del altar y en los postes de las puertas del patio interior. Esto mismo volverá a hacerlo el día 7 del mes, en favor de quienes hayan cometido un pecado sin quererlo o sin darse cuenta de lo que hacían. La fiesta de la Pascua deberá celebrarse el día 14 de ese mes. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Ese día el gobernador me presentará como ofrenda un ternero para perdón de sus propios pecados y de los de todo el pueblo. Además, en cada uno de los 7 días de la fiesta el gobernador me presentará como ofrenda 7 carneros y 7 terneros sin ningún defecto. Cada día me ofrecerá también un chivo para que yo le perdone sus pecados. Con cada ternero y con cada carnero me presentará como ofrenda 20 kilos de cereal y 3,5 litros de aceite. El día 15 del mes de Tanim se celebrará la fiesta de las enramadas. Durante los 7 días de la fiesta, el gobernador deberá presentarme las mismas ofrendas por el pecado, las mismas ofrendas que se queman en mi honor y las mismas ofrendas de cereales y de aceite. Lucas 19. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, comenzó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: Desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén y la gente que lo escuchaba creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación volvería a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y les dijo: haz negocios con este negocio hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería a ese príncipe, así que envió a un grupo de personas con este mensaje para el emperador: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey y, cuando regresó a su país, mandó llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di. Te nombro gobernador de 10 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dijo. El rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Llegó el segundo empleado y dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé. Aquí se lo devuelvo todo. El rey le respondió: eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco?
Así, cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di más los intereses. El rey le ordenó a unos empleados que estaban allí: quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿por qué a él si ya tiene 10 veces más? El rey les respondió: les aseguro que al que tiene mucho se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poquito que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca de los pueblos de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los olivos. Allí les dijo a 2 de sus discípulos: vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entren, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los dos discípulos fueron al pueblo y encontraron el burro, tal como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan al burro? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Luego se llevaron el burro, pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos en el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del monte de los olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Entre la gente había también unos fariseos y le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Jesús les contestó: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto, porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar a todos los vendedores que allí estaban y les dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar sus Aquí tienes enseñanzas. más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.